¿Cómo estás? Adelante, buenas tardes. Muy buenas tardes, Gerardo, y buenas tardes a todas y a todos los radioescuchas. Pues hoy vamos a hablar de un caso que nos obliga a reflexionar sobre los límites de la libertad de expresión, la perspectiva de género en el Poder Judicial y el retroceso que implica castigar la denuncia pública de la violencia. El tema de hoy es el caso de la periodista Ximena Peredo. Ximena Peredo es escritora, periodista y activista. En 2017, en el contexto del movimiento Me Too, publicó 2 columnas retomando denuncias de exalumnas del Tecnológico de Monterrey contra un exprofesor por presunto acoso sexual. Las columnas se titularon Pueblo Fantasma y el retorno de un depredador. El señalado exprofesor Felipe fue despedido de la institución tras una investigación interna. Sin embargo, 5 años después decidió demandar a Ximena por calumnias, alegando que sus textos le causaron daños mentales, físicos, familiares e incluso espirituales. Aunque en primera instancia un tribunal falló a favor de Ximena, reconociendo su derecho a expresarse sobre hechos de interés público, un magistrado de apelación revocó esa sentencia. El argumento es que la honra del exprofesor había sido lastimada y que como no fue condenado penalmente debía considerarse inocente. Como resultado, Ximena fue sentenciada a pagar su terapia psicológica. Y sí, escucharon bien, la mujer que opinó sobre denuncias públicas de acoso fue condenada a pagar la terapia del señalado. ¿Dónde está el problema aquí? Primero, recordemos que en México desde 2007 los llamados delitos contra el honor, como difamación y calumnias, fueron eliminados del Código Penal Federal, pero siguen vigentes en 7 estados, entre ellos el estado de Nuevo León, donde sucedió este caso. Y en este estado, calumniar consiste en imputar a alguien un hecho calificado como delito. Es decir, si tú señalas públicamente a alguien de haber cometido un delito y no puedes probarlo penalmente, podrías ir a la cárcel o pagar multa. El artículo 236 del Código Penal Local de Nuevo León establece penas de 2 a 6 años de prisión por calumnia. Pero aquí el asunto se complica aún más, porque la sentencia en contra de Ximena no parte de una condena penal previa en contra de ella, sino de una interpretación judicial que da por hecho que su columna fue escrita con real malicia. Y este es un estándar que al final del día está pues tomado del derecho estadounidense, que aplica cuando alguien miente deliberadamente o con desprecio por la verdad. Sin embargo, Ximena no inventó hechos, retomó denuncias públicas que ya habían sido documentadas, que generaron consecuencias institucionales y que incluso fueron motivo de cancelación de eventos en los que participaría el acusado. Más aún, hay un principio de derecho que dice que quien denuncia hechos de interés público, como en este caso sería la violencia de género en espacios académicos, pues goza de una protección especial bajo la libertad de expresión. Ahora hablemos claro, este caso tiene nombre y apellido, pero no es solo sobre Ximena, es sobre la violencia institucional que se ejerce cuando se castiga a quien alza la voz en lugar de investigar a fondo los hechos denunciados. Es sobre cómo el sistema legal puede ser instrumentalizado para revictimizar. Es sobre un mensaje que se manda a todas las mujeres y a las jóvenes que se atreven a hablar. Si lo haces, te puede costar caro. Y eso tiene un nombre, y es represión judicial del discurso con perspectiva de género. Vivimos en un momento en el que la libertad de expresión está en disputa, un momento en el que hablar de feminismo, de violencia de género o de acoso en las aulas sigue siendo incómodo para muchos, pero callar lo incómodo no lo desaparece, lo perpetúa. Y este tipo de sentencias revictimizan y desincentivan la denuncia y protegen más la reputación del agresor que la integridad de las víctimas. Entonces, ¿qué sigue? Pues Ximena ha anunciado que interpondrá un amparo. Tiene razón en hacerlo, si me lo preguntan, porque más allá del caso individual, está en juego el derecho colectivo a opinar, cuestionar y construir una memoria. Las palabras de Ximena resuenan con fuerza. No hubo malicia, hubo digna rabia. Y esa rabia, cuando se canaliza en pensamiento crítico, en columnas, en libros y en espacios como este, es motor de cambio. Ahora, esto nos invita a la reflexión. ¿Qué significa juzgar con perspectiva de género? Pues juzgar con perspectiva de género no significa favorecer a una mujer por encima de un hombre, ni prejuzgar culpabilidades por razones ideológicas. Significa reconocer
con sensibilidad y rigor jurídico que las personas no vivimos en condiciones de igualdad estructural, que históricamente las mujeres, sobre todo las que alzan la voz contra la violencia, han enfrentado mayores obstáculos para obtener justicia. Juzgar con perspectiva de género implica entender el contexto, escuchar las voces que han sido silenciadas y no exigir a las víctimas estándares imposibles de prueba o comportamiento. Y es, en palabras sencillas, impartir justicia sin ignorar la desigualdad, que es una realidad. Por eso el caso de Jimena resulta tan alarmante, porque lo que debió ser una oportunidad para proteger el ejercicio de la libertad de expresión terminó en una sentencia que castiga a quien dio voz a otras mujeres. El tribunal no solo omitió analizar el contexto de denuncias públicas, sino que decidió ignorar el hecho de que el señalado fue separado de su cargo por una institución tras una investigación interna. Lejos de proteger la expresión legítima y el interés público, se optó por proteger la supuesta honra de quien fue acusado, sin que se analizara el fondo de esos señalamientos. Sin embargo, y lo digo con el mayor respeto posible, hay una sola cosa medio rescatable en esta resolución, que es el reconocimiento del daño psicológico como una forma de afectación legítima. Porque durante décadas se ha minimizado el impacto mental y emocional de la violencia, del escrutinio público o del acoso. Y que un tribunal acepte que alguien necesita terapia, aunque sea en una sentencia pues profundamente cuestionable, refleja que la salud mental por fin está entrando en el debate jurídico. Lo lamentable es que ese reconocimiento se haya dado al agresor y no a las víctimas, que quienes denunciaron sean ignoradas mientras el acusado es presentado como víctima de una opinión, que la única persona que terminó condenada no sea quien generó el daño original, sino quien se atrevió a nombrar. Reconocer el daño emocional es un avance, pero hacerlo selectivamente y sin perspectiva de género puede convertirse en un arma para perpetuar el silencio. Y la justicia sin empatía ni contexto, pues no es justicia, es formalismo vacío. Y en un país donde denunciar sigue siendo un acto de valentía, es urgente que el Poder Judicial esté a la altura de esa valentía. Así que hoy más que nunca necesitamos una justicia que escuche a las víctimas, que proteja el derecho a pensar y opinar, y que no castigue a las voces incómodas, sino a los actos que merecen ser denunciados. A quienes nos escuchan, no dejemos sola a ninguna Jimena. Hasta aquí el comentario. Así es, vamos a estar pendientes, María. Gracias por tu comentario, ¿eh? Gracias, Gerardo. Hasta el próximo jueves.